الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a este especial sobre Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, una noche muy especial del año en la que se producen cosas realmente extraordinarias. Es una noche que destaca de todas las noches del año y que Allah subhanahu wa ta'ala describe en el Corán como una noche que equivale a 1000 noches, ¿no? Es un programa que tengo, 1000 meses, es un programa que tengo el placer de copresentar con Hussein Al-Waresi. Salam alaikum. Soy tu invitado. No. Bienvenidos. Es un placer copresentar contigo porque siempre o tú presentas Majalis o yo presento consultas islámicas, pero alhamdulillah esta noche de Laylatul Qadr nos ha unido. Salam alaikum, ¿qué tal estás? Alaikum salam, muy bien, y se ve, ¿no?, el ambiente del Eid que se acerca, la noche del decreto. Un ambiente más jovial y por supuesto tenemos a nuestros eruditos, ¿no? Tenemos a Mohammed Said Aliles y a expertos. A Tawfiq Shaddadi Al-Harraq. Salam alaikum, Mohammed Said, ¿qué tal estás? Muy bien, barakallah. Alhamdulillah. Y Tawfiq, ¿qué tal estás? Salam alaikum. Una noche del decreto o del destino se traduce de formas diferentes, ¿no? Pero en árabe se conoce como Laylatul Qadr. Decirnos un poco qué significa esta noche, un poco una explicación más bien etimológica, lingüística. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, el Señor del universo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. La noche del Laylatul Qadr, como su nombre bien lo indica, al Qadr en árabe tiene diferentes significados, ¿no? Sí. Al Qadr es el valor, es también la valoración, la estimación, ¿no? Qaddara shay'a. Consideración. La consideración es lo ha valorado, lo ha analizado, y también viene también de al-Qadar, que es la predestinación o el designio divino, lo que denominamos el decreto divino, la voluntad divina. Esa noche engloba esos dos significados por ambas partes. Primero porque es una noche de gran valor, al tener como recompensa, digamos, las obras o la recompensa de 1000 meses, como viene mencionado, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr, la noche del decreto, la noche del destino, la noche del valor, es mejor recompensa que la obra la obra en ella es igual que obrar en 1000 meses, que serían 83 años y unos pocos meses de adoración, por ese valor y por esa estimación que Allah subhanahu wa ta'ala ha concedido, pero también es la noche del decreto porque en ella Allah subhanahu wa ta'ala determina el destino, el decreto, la predestinación de sus siervos, le dicta a los ángeles escribas para que pongan digamos, en el libro de cada uno el sustento del año que viene, el éxito del año que viene, o lo contrario. Fiha yufraqu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim. En esa noche Allah subhanahu wa ta'ala determina su voluntad, el sustento, los detalles de la vida de cada uno. Entonces, lingüísticamente engloba los dos significados que da a entender la palabra qadr, valor y al mismo tiempo decreto. Sí. Precisamente por eso hemos dejado la palabra Qadr sin traducir digamos, en el título de este espacio, porque digamos que transmite más que una simple traducción, porque muchas cosas se pierden en la traducción, y te lo pregunto a ti, Hussein, porque eres traductor. Háblanos un poco del significado lingüístico también de esta palabra. El Qadr, como bien ha dicho el hermano Mohammed, el árabe es muy polisémico, de ahí que es imposible, y es también un milagro de Allah subhanahu wa ta'ala, que el Corán nos dice, el Corán lo hemos revelado en un árabe claro y evidente. Por eso cualquier otro libro, aunque sea el Corán traducido, no es el Corán, porque es que en sí lingüísticamente tiene ese milagro, que es repetible, y si quisiéramos hacer una traducción del Corán en vez de un volumen tendríamos no sé cuántos, y no harían justicia a todo el Corán. Así que, digamos, has acertado muy bien en poner el Qadr tal cual, porque realmente significa ambas cosas, ¿no? Significa, por un lado, se puede traducir de alguna manera como la gran noche,
¿no? La noche excelente. ¿Por qué? Porque precisamente pasan dos cosas. La primera es la noche en la que Allah subhanahu wa ta'ala ha decidido revelar el Corán íntegramente desde el séptimo cielo hasta el primer cielo, fue en una misma noche, y es en esta noche bendita, que también es llamada la noche bendita, y también, como me ha dicho el hermano Mohammed Said, también es la noche en donde también el destino ya está escrito de cada uno, pero Allah subhanahu wa ta'ala hace como que, al igual que el Corán ha venido de una vez, pero luego fue repartido a lo largo de fue revelándose versículo a versículo a lo largo de 23 años, pues uno también, cada noche del decreto, pide a Allah subhanahu wa ta'ala que al año siguiente lo que toque vivir en ese año que sea algo bendito y que sea bendecido. Barakallahu Fik, y Tawfiq, hablamos también una introducción muy concisa quizá acerca de esta noche, antes de pasar a las llamadas, inshallah, de nuestros telespectadores. Sí, durante este sagrado y bendito mes de Ramadán, todas las noches son benditas y sagradas, pero hay que señalar y destacar esta noche bendita, la noche del Qadr, aunque ya vamos a mencionar que no sabemos con exactitud cuál es la fecha exacta. Tradicionalmente se considera el 27 por una tradición del noble compañero Abdullah ibn Abbas, pero lo más, digamos, con certeza es las 10 últimas noches y sobre todo de las noches impares. Es una noche tan importante que todo siervo de Allah subhanahu wa ta'ala pues debe buscar la misericordia, la bendición, el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo en cuenta el famoso hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatado por el Bukhari o Muslim, según el noble compañero Abu Hurairah: "Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi". Quien reza, quien durante toda esta noche pues adora a Allah subhanahu wa ta'ala con fe, con devoción, esperando la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, le serán perdonados sus pecados anteriores. Subhanallah, insisto que estamos en directo y que tenemos un número de teléfono a su disposición, que es el siguiente, es el 911-7302-51, si tienen cualquier pregunta acerca de esta noche tan bendita o el resto de Ramadán o el Eid que se nos acerca, junto con las zakat, el tributo del Fitr, que inshallah hará mucha gente necesitada, inshallah, les dará un poco de alegría en ese día. Pues cualquier pregunta relacionada con estos preceptos es bienvenida. Esta recompensa tan destacada de Laylatul Qadr, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido esta noche? Allah subhanahu wa ta'ala elige una noche del año y digamos, la destaca por encima de todo el resto del año y pone toda esta recompensa en esta noche. Lo hemos dicho varias veces relacionado generalmente con el tema de Ramadán, ¿no? Ramadán cobra su protagonismo, su bendición, su baraka, sus misericordias por una razón, que es la de ser la época del descenso de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por lo tanto, la misma noche en la cual fue el inicio de esa revelación, tanto el global como el específico para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es la noche del destino, es la noche del Qadr, ¿no? Laylatul Qadr, porque digamos, recobra ese protagonismo, porque fue el momento en el cual inició la revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Ciertamente hemos hecho descender la revelación en la noche del decreto, en la noche del valor, en la noche del destino. Es mejor que 1000 meses por el Sagrado Corán. Ramadán es un mes de bendiciones por ser la época del descenso del Sagrado Corán. Todas las misericordias y las bendiciones que hemos vivido en este mes son gracias a la bendición del Sagrado Corán. Un libro bendito, un libro generoso. Entonces nos hace reflexionar, por eso se llama y se denomina el mes del Corán. Y es la noche del Corán por excelencia. Por lo tanto, toda esa bendición nos debe de hacer reflexionar respecto o en torno al origen de todas esas bendiciones, que es el Sagrado Corán. ¿Cuál es nuestra relación con el Sagrado Corán? ¿Cómo tratamos el Sagrado Corán? ¿Qué representa el Sagrado Corán en nuestra vida? ¿Cómo recitamos el Sagrado Corán? ¿Cuánto memorizamos del Sagrado Corán? ¿Qué es lo que aplicamos de los valores del Sagrado Corán en nuestra vida? Y de ahí viene la bendición de esa noche. Y es importante la intención de cada uno, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en todo el mes y específicamente en esa noche: man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba wa man qama ramadana imanan wa ihtisaba. Quien vivifica, quien vive, quien adora a Allah subhanahu wa ta'ala durante esa noche con fe y devoción,
llegará a tener esa recompensa de borrar los pecados cometidos, pero hacerlo como una tradición, como un hábito, porque los demás lo hacen, y únicamente concentrar toda nuestra gana y nuestro apego en esta noche no sería lo correcto. Barakallahu fik, tenemos al teléfono a la hermana Sana desde Madrid. Salam alaikum wa rahmatullah. Ramadán Mabruk Igualmente, para barakallahu. todos. Quería hacer una pregunta porque, bueno, llevo 3 años, soy musulmana hace 3 años y Sí. la verdad que no tenía mucho conocimiento de la noche del decreto. Ajá. Y ahora que estáis hablando quería que me aclararais porque yo no puedo ir a la mezquita estos días porque tengo mi hija muy pequeña, no tengo dónde dejarla. Sí. Y quería preguntaros cómo puedo rezar en mi casa, porque desde cuánto tiempo, cuánta duración, o es como yo quiera, o porque es que muchas veces mi hija se levanta, no me deja, se levanta de dormir, empieza a llorar, quiero rezar, tengo que parar, no me deja, y Sí. para que me aclaráis un poco cómo Inshallah. puedo hacerlo. Muy bien, barakallahu fik. ¿Alguna otra pregunta, hermana Sana? Tiene que ser relacionada del tema, ¿no? O relacionada. Depende de qué va la pregunta. Bueno, es que no sé cómo se llama en árabe. Es como rosario, ¿sabes? Cuando termino de rezar, de salat. Quería saber 33 veces decir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sí. Otras 33... Astaghfirullah. No lo sé, para que me la aclaráis seguro, porque Es- no lo gracias. sé. Después de rezar, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Es decir, La ilaha illallah. el dhikr que se hace después de salat, ¿no? Sí. Muy bien, pues enseguida le contestamos. Barakallahu fik. Salam Vale, alaikum. muchas gracias. Salamu alaikum. Gracias. Gracias. El Tawfiq, la pregunta de la hermana acerca de cómo, digamos, practicar el rezo nocturno, etcétera, en casa, ya que le es imposible acudir a una mezquita. No es necesario para las hermanas ir a la mezquita. Hombre, en un día tan especial y lo que hará las actividades que sean las mezquitas irá a lo mejor, pero como obligatorio no es obligatorio. En este caso la hermana, pues en su casa también puede hacer lo que se hace dentro de las mezquitas. Ella misma puede rezar, si sabe el Corán de memoria, si no, pues tendrá el Corán y lo puede recitar. Leyendo desde el libro de Allah subhanahu wa ta'ala, después puede hacer dhikr las veces que ella quiera, todo tipo de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, salat, las bendiciones y los rezos sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, recitar el Corán, dar sadaqa, descansar, todo tipo de virtudes, actos de bienes, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en esta noche y las 10 últimas noches en todo Ramadán. Barakallahu fik. Mohamed Said, ¿algo que añadir en este sentido? Es una noche destacada. Lo que más tenemos que hacer todos es lo que nos recomienda el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el dua. Nuestra madre Aisha, cuando le pregunta al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Araita in wafaqtuha", si coincido con esa noche, ¿qué es lo que debo de hacer? Le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, eres indulgente y amas la indulgencia, sé indulgente conmigo. Si hacemos el dua, aunque no vayamos a la mezquita por la razón, o sea, en el caso de las hermanas, en sus casas, tener presente la bendición de la noche, tener presente la aceptación de Allah, tener presente la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala, tener presente la grandeza de esa noche y que es la oportunidad, que aquella persona que la alcanza, alcanza el bien, y aquella persona que será, digamos, expulsada, ¿no?, de esa bendición y de esa misericordia, pues habrá perdido una gran oportunidad, porque obtener la recompensa de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala durante más de 83 años no es algo fácil. 83 años que son los 1000 meses, ¿no? 1000 meses, toda una vida. Y aparte, si te acepta Allah en esa noche, es que eres uno de los salvados. Y si te salva Allah del infierno, obligatoriamente te concede el paraíso. Si te concede el paraíso, pues por lo tanto te concede la obra de la gente del paraíso y vas a vivir acorde a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, siguiendo el camino recto. A mí me gustaría añadir una cosa del valor, ¿no?, que tiene la importancia de esta noche. Es que en un hadith dice el profeta, pasa con él, que una persona había muerto en la lucha por una causa justa. Evidentemente el martirio es una
digamos, una de las bendiciones más grandes que existen. Estos días tenemos, alhamdulillah, en Gaza a gente con valor que están ahí, son shuhada, son mártires ante Allah. Dos personas van a una lucha, uno muere y otro se queda vivo. Y es normal que, evidentemente, los que seguimos vivos somos imperfectos, ¿no? Es decir, cometemos errores, etcétera. Así somos los humanos y así Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado, y porque el fin último es esa autoexigencia, ese esfuerzo, esa lucha permanente, que es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros, porque si hubiera querido que seamos ángeles, pues nos hace ángeles y ya está. Entonces, el mártir ha muerto, el otro no ha muerto mártir y luego muere de muerte natural, y el día del juicio, para recompensarles a cada uno, sabemos la distinguida posición que tienen los mártires, pero ese mártir ve a su amigo que no ha muerto mártir en una posición con muchos más hasanat. Y dice, Allah, ¿cómo es posible que yo, habiendo muerto en una lucha justa y di mi vida, este hombre ha muerto de muerte natural, Y digamos, y fue poco después? Dijo, no, es que entre su muerte y la tuya alcanzó Laylat al-Qadr, es decir, acertó con la noche del Qadr, tiene un valor inmenso. A la hermana lo que le digo es, sabemos muy bien que las enseñanzas del Islam, Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a nosotros y luego quiere que mejoremos poco a poco, desde el Islam, luego el Imán, luego el Ihsan. El fin último es hacer de Ramadán o de Laylat al-Qadr todas las noches. Es decir, al-Muhsinun, los excelentes espiritualmente, tienen en cada noche Laylat al-Qadr. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el hadith Qudsi, que cada noche, pero todas las noches a lo largo de todo el año, digamos, se desciende hasta el primer cielo y llama a sus siervos: quien quiere que le perdone, le perdono; quien tiene algo que pedir, yo se lo doy. Y justamente en ese último tercio de la noche antes del Fajr. Pero claro, para poder llegar a tener esa fe de estar todas las noches haciendo qiyam, todas las noches, hace falta ir a poco a poco. Por eso Satan nos manda un día a la semana, un mes al año, una noche muy distinguida en este bendito mes. Lo que quiere es que la ventaja que tiene ir a la mezquita es que es más fácil estar en ibadah toda la noche. El ambiente Exacto. ayuda, ¿no? Mientras que uno solo, evidentemente es débil, le puede pillar el sueño, se puede... Barakallahu fik. Es decir, son oportunidades que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone para adiestrarnos desde un punto de vista espiritual. Tenemos al teléfono al hermano Mohammed desde Barcelona. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermano. Alaikum salam wa rahmatullah. Quiero preguntar una cosa. Sí. Persona que hace Ramadán, encima hace vacuna también, Sí. ¿su ayuno está correcto o Muy bien. no está correcto? Sí. Es decir, una persona a la que se le administra una vacuna durante el día de Ramadán, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entendido. ¿Alguna otra duda, hermano? Sí. Sí, segunda pregunta. Sí. Porque al zakat es obligatorio en todos los musulmanes, mayores, jóvenes, todo. Pero es muy pobre, no tiene ni 5 euros para hacer al zakat. Entonces, este tema, ¿cómo tiene que hacer eso? Entendido. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Esa es la pregunta que tengo. Inshallah. Barakallahu fik, hermano. Assalamu alaikum. Bueno, antes de pasar a las preguntas, ambas preguntas del hermano Mohammed de Barcelona, nos quedaba la pregunta de los adhkar después de salat. Dice cuántos tiene que hacer y cuáles son. Los más conocidos, lo que se llaman el mu'aqqibat, los 33 diciendo Subhanallah, glorificado sea Allah, Alhamdulillah, alabado sea Allah, Allahu Akbar, Allah es el más grande, y cumpliendo 99 para cumplir el 100, decir La ilaha illallah. Estos son los más recomendables, entre otros. Sí, me parece a mí que esos son precisamente los que, a los que se refería la hermana Sana. Entonces, 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah y 33 Allahu Akbar. Y cumpliendo o concluyendo esos 99 con La ilaha illallah al final, aunque hay otros adhkar, ¿no? Al final de cada salat. Desde Barcelona nos pregunta el hermano Mohammed si la vacuna durante el día de Ramadán, digamos que invalida el ayuno. La vacuna no invalida el ayuno, no se considera una sustancia alimenticia, aunque se administre
durante el ayuno no rompería el ayuno. La persona que ha tenido que administrarla por la razón que sea sigue con su ayuno, no tiene que recuperarlo ni hacer nada. Barakallahu fik. Y la segunda pregunta acerca de zakat. Dice que zakat es universal, para todos los musulmanes tienen que sacar zakat al-fitr por mayores y menores. No obstante, nos pregunta las personas que ni siquiera tienen esos 5 euros para sacar zakat, ¿qué tienen que hacer? Aquí dicen nuestros sabios, la persona necesitada y el pobre, digamos, será de los que merecen ese zakat al-fitr y se lo dará a la gente. Él mismo saca de lo que le dan, para que él también participe, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o el hadith del sahabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr ala kulli muslimin wa muslima, y no ha distinguido entre los ricos y los pobres. Pero un pobre, ¿cómo lo va a sacar? Pues cuando recibe esa donación, porque es tohra lis-sa'im wa tu'ma lil-masakin. Él también necesita purificar, es una purificación para el ayuno y una ayuda a los necesitados. También el ayunado, la persona pobre o necesitada, también ha llevado a cabo su ayuno y necesita purificar ese ayuno a través de el zakat del fitr. Por lo tanto, si él coge el zakat de los demás, de esa zakat saca su parte, inshallah ta'ala, y así todos lo sacamos. Bueno, hablando de zakat, y nos han llegado algunas preguntas acerca de este precepto del Islam, zakat al-fitr, nos referimos mediante las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo de zakat, Hussein? Esta zakat de zakat al-fitr. Subhanallah, escuchando lo que dice el hermano Muhammad Said, y realmente te das cuenta de por qué las enseñanzas del Islam siempre son mínimo bidimensionales, mínimo, ¿no? La propia, la individual, luego la colectiva. La individual, imagínate que una persona que no tiene nada, al recibir ayuda, tiene que dar de esa ayuda. Esto es un genocidio contra la avaricia, si se puede decir. Avaricidio. Exacto. No hay que admitir, ni siendo pobre ni siendo rico, no se puede aceptar la avaricia ni la codicia. Por lo tanto, aunque seas pobre, aunque seas necesitado, evidentemente el Islam no te exige más allá de lo que puedes. Te exige un mínimo. Y zakat al-fitr es un mínimo. Estamos hablando en España de 5 euros. Si uno no tiene absolutamente nada, no puede dar nada, porque no tiene. Pero si recibe, supongamos, la ayuda de una familia que ascendería a 50 euros, 60, de 2 familias, pues de ella él también tiene que dar. Eso hace que esa repartición de riqueza y que nadie se sienta, digamos, marginado o olvidado por parte de sus hermanos y de la solidaridad de la comunidad. Este es el primer fin, es el de purificarse, el de acabar con estos sentimientos que son pecados capitales. Pero luego también está fundamentalmente el de la solidaridad, porque nos hace sentirnos que pertenecemos a la comunidad. Si tú eres solidario, piensas en tus hermanos y tus hermanos piensan en ti, es muy difícil que se rompa esa sociedad. Que solidaridad es lo que necesitamos en una época de individualismo. Todo dice ana, yo, ¿no? El egoísmo que se ha expandido en todo el mundo. Tenemos al teléfono al hermano Rami desde Toledo. Salam alaikum. Alaikum salam. Adelante, hermano. Sí, quería hacer 4 preguntas muy rápidas. Sí. La primera es ¿qué persona zakat al-fitr? ¿Qué persona le puede dar zakat al-fitr? Sí. ¿Qué condiciones debe reunir? La segunda es si se le puede dar dinero en especie, en vez de alimentos. Sí. Si se le puede dar especie en vez de alimentos. O dinero en vez de alimentos. Dinero directamente para que él compre dinero en vez de alimentos. Sí. Y la otra es si una mujer puede entrar a una mezquita teniendo la menstruación. Muy bien, entendido. Y la última es cuando está rezando en la mezquita llamada, sí. ¿Qué espacio se debe dejar entre una persona y otra? O sea, si debe estar pegado al otro o debe haber un pequeño espacio. Sí, ¿hablas de las personas que están a tu lado o entre las líneas? Las personas que están al lado. Al lado, muy bien, entendido. Barakallahu fik, hermano Rami, perdón, enseguida, inshallah, te respondemos. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gracias, barakallahu fik. Hablando de zakat al-fitr, ¿a qué persona se le debe sacar este tributo? Normalmente, pues, tenemos 3 opiniones casi. La opinión del Jumhur es lo que Allah subhanahu wa ta'ala trató el tema de zakat en la famosa aliyah de Surah Tawbah, los 8 que deben recibir el zakat. Esta es la opinión de la escuela Hanafi, la opinión de la escuela Hanbali.
Y también está en la misma línea está la opinión de la escuela Shafi'i. Sin embargo, tenemos la opinión de la escuela Maliki, sobre todo en especial, Zakat al-Fitr solamente la deben merecer o recibir solamente los pobres necesitados y los más desamparados. ¿Y tú personalmente a cuál te inclinas? ¿Qué tarjeta podrías hacer? Yo personalmente me inclino con la opinión del Jumhur, Zakat y los 8, aunque hay que tener también el contexto social que estamos viviendo también. Hermano Mohamed Said, ¿concuerdas con la opinión de Tawfiq o no? Me haces la pregunta porque sabes que no la... Más o menos. Yo soy de la opinión del Imam Malik, radiyallahu anhu warda, y la opinión que determina que Zakat al-Fitr es, digamos, es un donativo específico para los pobres, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith menciona los propósitos del Zakat. Tu'amatan lil masakin. Tenemos otro hadith que dice aghnuhum an at-tawafi yawm al-Eid, evitar que tengan que pedir la mañana del Eid, khaffifu anhum al-haja, hacerles copartícipes. Esa solidaridad que hemos practicado a lo largo de todo el ayuno se tiene que reflejar en una ayuda, y luego una purificación, incluso para el pobre, dicen nuestros sabios, que tiene que sacar. Entonces, el objetivo es ayudar a los que no tienen recursos de que sean partícipes en el júbilo, en la alegría, en la felicidad, en la celebración, porque no tendría sentido que yo esté con mi familia, rodeado de mis seres queridos, con la mesa llena, y otro hermano está pasándolo mal, llorando, y sus hijos no tienen con qué pasar el día, después de haber pasado 30 días de ayuno, 30 días de abstinencia y de devoción y de dua y de qunut y de tarawih y de escucha del Corán. Por lo tanto, el zakat normal es para las 8 categorías y hay, alhamdulillah, margen para repartirlo, pero ese es especial, anual, específica, y aparte es un donativo mínimo que son 5 euros. Si lo quieres repartir para 8 personas o para las 8 categorías no te daría. Por lo tanto, contemplamos el objetivo, el propósito mencionado en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es la opinión de Imam Malik y de grandes sabios en la historia del Islam. En el caso de que no tengamos pobres, en un contexto social donde no tengo a quien dar 5 euros, ahí el zakat pasa a ser a las 8 categorías mencionadas en el ámbito de zakat al-mal. Es decir, en algunas sociedades donde quizá la pobreza ya no es un efectivamente, y aparte es un tributo mínimo que mi familia, pues somos 3 personas o 4 personas, son 20 euros mínimo que tengo que sacar. Pues igual no encuentro dónde, o no hay fundaciones benéficas, no hay organizaciones humanitarias, pues ahí podemos, ya que es una zakat obligatoria, aplicarle las 8 categorías que están en zakat al-mal, pero zakat al-fitr es preferible, Allahu a'lam, dársela a los pobres. ¿Querías decir algo? Sí, no, además yo soy más de la opinión que hay que dárselo a los pobres, porque estamos hablando de una cantidad mínima, para empezar, y luego si vemos cómo se donaba hace tiempo, es decir, ahora... Claro, en alimentos. Es que en alimentos, para cubrir las necesidades básicas, y prácticamente cuando hablamos de 20, 30, 50, 100, 150 euros, te da para, pues bueno, vestir a tus niños ropa nueva ese día y alegrarles el día, tampoco es para tanto, y además es más para acabar con esa codicia, con esa avaricia y ser solidario y pasarlo bien entre todos, que una zakat como un impuesto, que es en realidad la zakat más conocida, que es un pilar del Islam, que es un impuesto en donde tiene que ver con la riqueza. Mark Lofik, tenemos un 2 contra 1 aquí, ¿no? Es que los pobres son los primeros y los 8. La otra opinión es que no excluye a los pobres. Solamente abre más. Es decir, la opinión que tú... La opinión del Jumhur, de la mayoría de las 3 escuelas, incluye a los pobres. Y además son los primeros. Da prioridad a los pobres. Exacto, pero excluye... Ella contempla las demás categorías. Vamos, que es lo mismo dicho de otra manera. Mark Lofik. Hemos hablado de que originariamente se sacaba zakat al-fitr en especie, es decir, en alimentos, etc. Nos pregunta el hermano si se puede sacar en dinero en vez de alimentos. Pues ahí ese es el otro debate, ¿no? Que incluso cuando ya determinemos a quién dárselo, cómo hay que sacarla, cómo se saca. Y curiosamente aquí la opinión del Jumhur es sacarla en especie. La opinión del Imam Malik, la opinión del Imam Shafi'i, la opinión del Imam Ahmad, sacarla en especie. ¿Por qué? Porque zakat al-fitr es un precepto religioso, es un acto de adoración y hay que limitarse a los textos jurídicos. Es ibada tawqifiyya y hay que seguir el nas, hay que seguir el texto. Y los hadices que vienen, dice, farada Rasulullah sa'an min tamr wa sa'an min sha'ir.
y el sa', digamos, es lo que puede abarcar las manos extendidas, que son aproximadamente, calculando a la alza, digamos, son 3 kilos aproximadamente. Sí. La opinión del imam Abu Hanifa, que contempla el propósito del zakat, tu'mal lil masakin wa aghnum, etc., entre otros sabios como el Hasan al-Basri, como el Bukhari, como Umar ibn Abdul Aziz, etc., grandes eruditos de la historia del Islam, han contemplado el propósito del zakat y también han dicho que no hay un texto, hay textos que mencionan diferentes tipos de comida, pero no hay un texto que nos prohíbe sacar el valor. Y aparte, el Jumhur dice, no, el dinero estaba en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no lo mencionó como alternativa. Pero ellos dicen, aquí tenemos evidencia de que otros sahaba sacaron otros tipos que no están contemplados en los hadiths del profeta. Tenemos Muawiyah radiyallahu anhu y otros sahaba, Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, han sacado, por ejemplo, el qamh. Y el qamh no viene mencionado, Qamh, que es el trigo, y no viene mencionado en los tipos que ha mencionado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por lo tanto buscan el propósito. Aquí las dos son válidas y hay que tener en cuenta el contexto social. Si en la sociedad en la cual vivo se suele sacar en comida, en lo que predomina como alimento en esa mañana, y los pobres no tienen recursos para comprar ese alimento y se benefician más con ello, lo saco así. Si aquí en España, por ejemplo, si yo voy a darle 3 kilos de arroz a una familia pobre, pues 3 kilos no, multiplícalo por los miembros de la familia, le llevas 100 claro, kilos le vas de a arroz. dar 20 kilos de arroz, ¿qué va a hacer con un saco? Y yo he visto mezquitas aquí en España en una época... Un almacén, ¿no? Que se han quedado los sacos de arroz al final de la mezquita durante... Muchas paellas han tenido que hacer. Y es ilógico. Con todo respeto del mundo a las opiniones que contemplan eso, si es válido para el contexto social, se contempla darla en especie. Pero para nuestro contexto occidental o ciertos países, hay que sacarla en valor. Entendido, Barakallahu. Tawfiq, ahora te pregunto acerca de si tienes la misma, digamos, concepción o no. Tenemos al teléfono a Najat desde Bilbao. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum, Najat. No sé si aún la tenemos al teléfono, que nos llame de nuevo. Inshallah, te iba a preguntar luego, pero te lo pregunto ya. No, sí, en la misma línea, teniendo en cuenta este debate jurídico entre nuestros sabios, y siempre hay que tener en cuenta lo que mencionó hermano Muhammad y el contexto. Sin embargo, incluso en la época del profeta Muhammad hubo otro tipo de zakat. Mu'adh bin Jabal, el más sabio de los nobles compañeros, por testimonio del profeta Muhammad, a'lamu ummati bil halal wal haram, era representante del profeta Muhammad en el Yemen, el Estado Islámico, capital Medina, pero Mu'adh era, digamos, el representante del profeta Muhammad. Y nos cuenta el imam al-Bukhari, el imam Bukhari pues apoyaba sacar zakat en su valor, no en grano. Y en esta vez ha coincidido con la escuela Hanafi, teniendo las famosas disputas entre las dos escuelas. Mu'adh bin Jabal pues ordenó a los musulmanes de Yemen de sacar un tipo de ropa, kullu khamisatin wa labisa, tipo de textil, y enviarlos a los musulmanes a la Medina, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y así justificó en el hadith. ¿Por qué? Porque será más útil para los musulmanes de Medina y más barato para vosotros. Si ellos hubieran aplicando la otra opinión, era comprar trigo, cebada o no sé qué, iba a costar, y en el Yemen era más, digamos, útil para los propios pobres del Medina Munawwara y además beneficioso para ellos. Y esta es Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, haciendo una comparación entre todas las opiniones, apoyo esta opinión teniendo en cuenta la necesidad de los pobres. Si el pobre que se encuentra en España o en otro sitio, sus necesidades le va a beneficiar más el dinero o el valor, pues hay que darle en este contexto. No, a mí sí me ocurre, por ejemplo, lo de pagar el zakat, aunque no tiene que ver con zakat al-fitr, sino que también el zakat, el pilar del Islam, en teoría se saca en especie, ¿no? Y ahora que existe el petróleo, ¿qué le vas a dar a una persona? ¿Qué vas a dar? Un barril de petróleo. ¿Qué va a hacer con el barril de petróleo? Lo del valor es lo que... Sí. Esto es curioso porque, teniendo esta opinión con todos los respetos, los musulmanes que están ahora en Malasia, en Indonesia, pues la agricultura es distinta de Arabia. Y ellos eran shafi'itas, seguían la escuela shafi'i. Sabemos la escuela shafi'i es la más dura en este concepto. Grano, y no solamente grano del Medina.
cebada y dátiles y estas cosas. Y ahí no tenían. ¿Qué van a sacar la gente En la época de los Malasia, años de duros, China? 60, los de la izquierda, marxista y estas cosas, se burlaban de los propios musulmanes. Y después de descubrir el petróleo estaba, aunque en la base jurídica tenemos zakatul ma'adin. Sí. Y ahí hay que mencionar el Sheikh al-Qaradawi en su famoso libro, el libro de zakat, pues la verdad, fundamento que incluso en el petróleo hay que sacar zakat, porque es un también... Pero hay que sacarla en dinero. Exacto, en dinero. Sí. Antes de pasar a las demás preguntas, tenemos a Mohamed desde Ceuta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermano Mohamed. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Hola, mira, quería hacer una pregunta. Escúchenos por el teléfono y baje el volumen, por favor, de su televisor. Bueno, pues quería hacer la pregunta. Estaban hablando del zakat, ¿no? Sí, Vale. Si una persona está ganando 500 euros al mes, durante todo el año, 500 euros al mes, ajá. y otra persona está ganando 5.000 euros, Sí. ¿no? Tienen que sacar por igual 5 euros, porque no lo veo justo. Pues enseguida te contestamos, inshallah. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo pensaba que se sacaba un tanto por ciento Sí. de lo que ganas al año Sí. y dárselo a un pobre. Bueno, esa es otro tipo de zakats, pero inshallah enseguida te aclaran tu duda los hermanos aquí. Jazakallah khair, Bueno, hermano muchísimas Mohamed. gracias. Assalamu alaikum. A ti, assalamu alaikum. Bueno, antes de pasar a la pregunta del hermano Mohamed, nos quedaba con brevedad, por favor, las preguntas, dos preguntas del hermano Rami. Dice si una mujer menstruante en su periodo puede entrar a la mezquita. Como norma, según la opinión del Jumhur, no puede estar dentro del recinto de la mezquita, salvo por alguna razón, salvo si es de paso, ¿no?, en las situaciones normales, y se le permite la entrada cuando es por alguna razón de beneficio. Una hermana, por ejemplo, que quiere asistir a la noche del decreto. No puede rezar, lógicamente, no puede participar en las prácticas religiosas que precisan de una purificación, pero puede asistir al ambiente, puede asistir al du'a, puede asistir a una charla, puede asistir a una reunión de dhikr, de reunión de conocimiento, etc. Servir, ayudar, dar de comer a los ayunantes, etc. Y estar toda la noche ahí para que sea una manera de ayudarle, como bien mencionó el hermano Hussein anteriormente, el tema de estar arropado por los demás porque te anima. Igual con la menstruación, sin ir a la mezquita, estás en casa, pues haces un poco de dhikr, haces un poco de dua, ya te aburres, estás viendo la tele y te duermes y pierdes, digamos, la bendición de una noche. Pero si vas a la mezquita y estás toda la noche con los hermanos escuchando el Corán, se permite en este caso, según la mayoría de nuestros... Sí, si en ello hay algún beneficio, se permite. Pero como norma, no se le permite a la mujer acudir a la mezquita y entrar en el recinto, estamos hablando de recinto donde se celebra la oración. Estar en las otras dependencias de la mezquita, si es un centro, aulas, pasillos, etcétera, salas, no hay ningún problema. Y también es una congregación de dhikr y Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que la yashqa bihim jalisuhum, ¿no? Incluso tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el caso del Eid, lo único que es en el contexto del musalla, incluso el huyyad, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam animaba a sacar a todo el mundo, mujeres, niños, incluso las que estaban en periodo, para asistir. Y dijo, فَلْيَعْتَزِلْنَ مُصَلَّانَ, que no estén en el recinto donde vamos a rezar, que estén al final, pero para que asistan al dhikr, لِيَشْهَدْنَ الذِّكْرَ, para que asistan al recuerdo, al dua, a la exhortación y que aprendan conocimiento. Y también me gustaría añadir que en el caso del Eid, que es una manifestación del Islam, es decir, min sha'airillah, es decir, son dos de los momentos del año en donde los musulmanes salen a manifestar que, bueno, somos musulmanes. Por supuesto, Niños, manifestar mujeres, abiertamente exacto, su ritos identidad. externos, ¿no? Exacto. Exacto. En cuanto al espacio entre las personas en salat, ¿qué nos puedes decir, Hussein, acerca? Yo pregunté si son las filas o entre personas, nos dice entre una persona y las personas que tiene al lado. Bueno, yo creo que, hablando un poco de forma un poco cómica, yo creo que si hubiera un registro de chistes sobre lo que pasa dentro de la mezquita, el 60-70% se lo llevaría lo de los pies. Bueno, la sunna que nos enseña el profeta, la paz sea con él, y también que nos hace hermanarnos y nos hace, digamos que el orden correcto de sunna, de cómo estar al lado de tus hermanos, es pie junto al pie y hombro junto con hombro. Es decir, de tal manera que las filas de los musulmanes son como un muro, ¿no? Esa es la manera más correcta. Ahora, que así es la sunna y es lo que un musulmán debería
de procurar, pero con un poco también de sentido común, con un poco de educación, porque a lo mejor un señor mayor está a tu lado y quiere un poco de comodidad y tú eres joven, fuerte, a los 18, 20 años y quieres poner codo con codo, a lo mejor le estás oprimiendo. Por tanto, un poco de sentido común. sentido común. Antes de pasar a las demás preguntas, vamos a dar paso a una llamada. Tenemos a la hermana Beatriz desde Francia. Salam alaikum wa rahmatullah. Walaikum salam, rahmatullah. Adelante. Bueno, yo tengo dos preguntas. Sí. La primera tiene que ver con el zakat. Pues yo soy convertida al Islam, yo tenía un dinero guardado por varios años, no sabía que tenía que pagar zakat. Pero cuando yo me enteré, yo ya empecé a pagarlo. Pero alguien me dijo que tenía que pagar todos los años anteriores que no saqué el zakat. Yo quiero saber si eso sí es así o no, porque luego otra persona también me dijo que no, que uno lo hace desde que lo sabe, entonces no sé. Tengo la duda. Entendido. Y la segunda pregunta es... Antes de pasar a la segunda pregunta, si me permite, usted ha estado unos años después de entrar al Islam sin pagar zakat. ¿Cuántos años más o menos? Pues yo hago la cuenta, son más o menos 5 años que yo tenía ese dinero y yo no pagué zakat, yo no sabía. Sí. La segunda pregunta, ¿Habla si de es tan zakat amable. al-fitr o zakat Sí, al-mal? no, es zakat al-mal. Sí. Bueno, la segunda pregunta es, sabemos que la mujer no puede ir afuera sin pedirle permiso al esposo. Entonces tuvimos una situación en Colombia, porque soy de Colombia, y la hermana era el día del Eid, después del Ramadán. Entonces el esposo de ella le dijo que no quería que ella fuera. Yo siempre discutí eso porque yo sé que a la mezquita no le deben prohibir a uno el ir. Pero entonces uno concilia, obedece al esposo y muy bien. obedece a la vez. Barakallahu fik, hermana. Jazakallah khair. Salam alaikum wa rahmatullah. Bueno, gracias. Gracias a ti. Bueno, antes de pasar a las dos preguntas de la hermana Beatriz, que nos pregunta dos preguntas bastante interesantes, el hermano Mohammed desde Ceuta nos comentaba que si una persona gana, por ejemplo, 500 euros y otra persona gana 5.000 euros, por dar un ejemplo, ¿por qué tienen que sacar la misma cantidad? Él, según él, no lo ve justo, sino que ve más justo un porcentaje. Hay dos tipos de zakat. Zakat al-fitr, relacionada con el ayuno del Ramadán, y está la zakat convencional, el 2,5%. En el caso de zakat al-fitr, es limitada por nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y relacionada para purificar cualquier error que hemos cometido durante el ayuno. El mínimo es así. Si él, alhamdulillah, es generoso y quiere dar, pues las puertas están abiertas. Si el límite es 5 euros, si él quiere dar 50, bienvenido sea. Esto es zakat al-fitr. Pero en el otro, que es zakat relacionada con el nisab, el mínimo imponible, pues hay un mínimo. Y alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos exhorta a dar más. En este caso, pues no, la lectura que ha hecho el hermano no es justa, no es correcta. No es la correcta. Permíteme que insista sobre un concepto. Zakat al-fitr tiene un alcance muchísimo mayor que zakat al-mal, porque es obligatoria y es una cantidad mínima. Si hacemos un cálculo básico, si somos 1.500 millones de musulmanes en el mundo y todos debemos de sacar 3 euros, digo. 3 euros o 1 euro cada uno, niños, mayores, los que han ayunado, los que no, hombres, mujeres, vamos a sacar 1.500 millones. Pero zakat al-mal tiene unos requisitos, tienes que tener un mínimo imponible. Ese mínimo imponible tiene que pasar un año. No todos estamos en la misma condición económica para sacar. E incluso hay gente que, evade el zakat, no paga el zakat. Hay gente, aunque es un pilar, pero el zakat al-fitr todos lo pagamos porque es un tributo mínimo y todos lo sacamos. Y el zakat, incluso hay personas que tienen muchísimo dinero y no sacan el zakat del mal. A nivel de alcance, a nivel de beneficio, se beneficia incluso más en la actualidad a través de zakat al-fitr que zakat al-mal. Sí, que tiene que saber el hermano que no es un zakat por la riqueza, sino por el ayuno. Sino por el ayuno. Por el ayuno, no por la riqueza. Todo el mundo ayuna, pues tiene que pagarlo. Mientras que el de la riqueza sí que evidentemente hay un porcentaje y si tienes 1.000 millones no es lo mismo el 2,5 para quien tiene 1.000 euros que para quien tiene 1.000 millones. Su finalidad es, digamos, dual, ¿no? Exacto. Es para enmendar algunos, digamos, defectos del ayuno de uno y también para purificarse sacando esa cantidad. Y una oportunidad para los pobres, los que no van a tener esa ocasión. Ese día todos, al fin y al cabo, sacamos un zakat a lo largo de nuestra vida. Antes de pasar a las preguntas que tenemos pendientes, voy a dar paso a una llamada de la hermana Fátima de Tarragona. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermana.
que tenía una pregunta yo, que quería saber cómo es que la noche del decreto es el día 26, cuando realmente el día del decreto no se sabe cuándo cae porque es en los últimos 10 días del Ramadán. Sí. Muy bien. Entonces yo no entiendo cómo es que dicen que es exactamente el día 26 cuando realmente no se sabe cuándo es. Sí, pues enseguida le contestamos. Barakallahu fik, hermano. Y también tenía otra duda, Sí. que es que yo me caso dentro de 15 días. Sí, Mabruk. Que Allah subhanahu wa ta'ala... Y entonces en la boda es una boda típica, sin música, es decir, Sí. lo básico. Y quería saber entonces si consta como sedeka o no. Si consta, perdón, ¿cómo? Sadaqa. Como sedeka. Sí. ¿Ha quedado clara esta pregunta? A mí no. ¿Puede repetir la pregunta? Es que no nos ha quedado muy... Sí, mira, que yo me caso dentro de 15 días. Sí. Y entonces en la boda no voy a hacer ni música ni nada de lo demás. Ajá. Y entonces yo quería saber si la boda me consta como sedeka o solo como boda normal consta. Sadaqa. Sadaqa. Es que no entendí... ¿Cómo creo que quiere decir que esa comida que va a ofrecer a los invitados, etcétera, va a ser sadaqa o va a ser una celebración? A esto mismo me refiero. Barakallahu fik, hermano. Jazakallah khair. Y entonces también tenía otra duda, que Sí. mi madre es diabética Sí. y entonces el otro día tuvo que romper su ayuno por duda del tratamiento. Y entonces ella quería saber si tiene que recuperar ese día, tal de que lo pague. Muy bien. Pues enseguida te respondemos. Barakallahu fik, hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muchas gracias. A usted, assalamu alaikum. Quedaban algunas dudas, nos quedan casi 5 minutos, casi no hemos hablado de Laylatul Qadr. Vamos a hablar de las dudas que tenía la hermana Beatriz. 5 años sin sacar zakat, ella entró al Islam, estuvo 5 años sin sacar zakat, luego se enteró de que es obligatorio zakat el mal por una cantidad que tiene ahorrada, y entonces tiene que sacar por esos 5 años, o ¿qué debe hacer? Y la opinión más sólida que yo me inclino, pues sí, esta duda le queda pendiente. Sí. Si ya puede, económicamente hablando, pues saldar esta deuda sería lo recomendable. ¿Se puede pagar a plazos? Sí, lo puede fraccionar. Fraccionar. Sí, pero la deuda sigue ahí, Sí. debe de saldar el zakat de los 5, 10, 15, lo que sea. Y nos dice que pedir permiso al esposo para ir a la mezquita. Una amiga suya fue a la mezquita para Salas de Eid sin pedir permiso. Luego, cuando volvió, su marido la recriminó no haberle pedido permiso. Nos dice que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice que nunca hay que prohibir a las mujeres ir a las mezquitas. ¿Cómo buscar el equilibrio? Es una postura intermedia. Ni los hombres deben de prohibirle a las mujeres ir a las mezquitas, ni las mujeres deben de ir, digamos, descuidando, digamos, la obligación que implica el matrimonio y la consulta. Es por una mera razón de lógica, ¿no? Un marido que salgo a trabajar y dejo a la mujer en casa que no trabaja, ¿no? Y vuelvo y no está, y no sé dónde, ni siquiera dónde se ha ido. Ha ido a la mezquita, claro que ha ido a un lugar sagrado a hacer una práctica religiosa, alhamdulillah, y no está haciendo nada malo, pero merezco al menos ser informado. Prohibirle digamos, el ir a la mezquita no está bien, salvo que sea por algo justificado jurídicamente. ¿No? Porque ella tenga el detalle. Pero ella que tenga el detalle, es una postura intermedia. Barakallahu fik. En cuanto a la noche del 26, que normalmente, tradicionalmente en muchos países se celebra Laylatul Qadr en el 26. No obstante, la hermana Fátima desde Tarragona nos dice que realmente no se sabe exactamente la fecha, ¿no? ¿Cómo podemos contestar? Bueno, la hermana lo que dice en parte tiene razón, en parte. Es decir, lo que sabemos con toda seguridad y en base a lo que nos dice el profeta, la paz sea con él, porque el profeta Sallam hizo, para que lo entendamos, hizo el etikaf 10 días los primeros de Ramadán, un año, y no era esa. Otro año lo hizo en los 10 intermedios, y no dio con la noche del Qadr, y en los últimos 10 días sí. Entonces nos dice a los musulmanes, si queréis dar con la noche del Qadr, procuradla en los 10 últimos días. Y en otro hadith especificando además nos dice en los días witr, es decir, los días impares de los últimos 10 de las últimas 10 noches de Ramadán. Eso sí, como a veces este año no, alhamdulillah, que siga así, pero si
Si no coincide el mes de un país y otro, lo mejor es hacerlo a lo largo de todos los 10 días. También hay que decir que hay opiniones fundamentadas, no tan fuertes como este hadith, pero sí que dicen que lo más probable, lo más dentro de estos 10 días, que es el 27. Dicho de otra manera, no es una garantía, pero sí que existe quien piensa, de los grandes sabios musulmanes, que la noche del 26 al 27 puede ser la noche. Barakallahu fik. Y la segunda pregunta es que tiene una boda y ella la va a hacer de forma, digamos, islámica, pero la comida que ofrece, etcétera, sí le cuenta como una sadaqa. Sadaqa como un acto de caridad o un acto de... El Islam y su grandeza es una religión moderada, no hay que ir siempre por los excesos. La boda es una fiesta de alegría y hay que mostrar la alegría, como ha dicho nuestro amado y querido mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en varios ahadith, teniendo pues mujeres que cantaban con los instrumentos de la época, o como un tambor o algo así por el estilo. La boda no debe ser como un funeral. Hay que entender los dos conceptos. Hay que alegrarse y hay que dar la alegría. Es una fiesta importante. Y en este caso, pues cualquier acto que, alhamdulillah, pues sea de bien, ¿no? Hacemos en nuestra vida, tenemos esta intención para que sea pues el agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. En esta boda será una sadaqa, pero también hay que alegrarse, hay que celebrar un día tan importante en la vida de uno. Y la última pregunta que nos llega por teléfono es que su madre es diabética y un día tuvo que tener un tratamiento. ¿Qué debe hacer? ¿Recuperar ese día o pagar la fidia? Entiendo que la hermana, aunque tiene diabetes, tolera el ayuno, por eso ha ayunado los otros días y ha faltado solamente a uno. Por lo tanto, lo debe recuperar, no paga por ello. Voy a plantear dos preguntas que nos llegan bastantes por las redes sociales. Una pregunta que me parece curiosa y es que una hermana nos dice si la sadaqa se puede, sadaqa no, digamos la zakat. Zakat, pero no sé si es de fitr o de zakat al-amwal, zakat normal. Se puede dar a un proyecto de da'wah como es Córdoba Internacional, nos dice. Hombre, si es zakat al-mal, teniendo en cuenta el debate entre nuestros sabios en considerar zakat al-fitr solo para los pobres o para las asnaf al-thamaniya, para las 8 categorías, zakat al-mal, una de las categorías es por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por supuesto, todos los proyectos de da'wah, todos los proyectos de bien, que enseñan el bien, que procuran acercar, digamos, valores vitales, humanos, religiosos, espirituales, acercar, digamos, las otras culturas a la gente que tiene diferente cultura, etcétera, pues son de los más nobles, de los más loables, que gastar en ellos dinero, gastar en ellos esfuerzo, gastar en ellos tiempo, por supuesto, es una grandísima obra de caridad y hay que apoyar incluso a ese tipo de proyectos, todos los proyectos de da'wah, empezando por las mezquitas, empezando por las escuelas, empezando por las madrasas de enseñar el Corán, de enseñar la lengua árabe porque es la herramienta del Sagrado Corán, y luego todo proyecto de bien, todo lo que lleva al bien, a difundir el Islam, a aportar el bien a todos musulmanes, sino eso es por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y tiene más, digamos, contribución. Toda obra que influye más, el profeta Muhammad dice, el más amado por Allah subhanahu wa ta'ala es aquella persona que beneficia a los demás. Cuando rezamos, cuando ayunamos, cuando peregrinamos es un beneficio personal, individual, pero cuando ayudamos a los demás, guiamos a los demás, socorremos a los demás, nos solidarizamos con los demás, es un beneficio que pasa al otro, es un beneficio que, digamos, repercute en los demás. Esa es la obra de caridad más amada por Allah subhanahu wa ta'ala, y ese tipo de proyectos, por supuesto, no es porque nosotros formamos parte de ello, pero sea este o cualquier otro, por supuesto que son los primeros que hay que apoyar. ¿Por qué? Pues porque difundimos el bien, alhamdulillah, y estamos orgullosos de ello, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho partícipes en ello. Entramos a las casas de la gente para enseñarles el bien, para recordarles a Allah, para enseñarles su religión. Los no musulmanes también, acercarles la cultura islámica, acercarles la moderación del Islam, la misericordia del Islam, el mensaje del Islam, y por supuesto cualquier persona que participa en eso, colabora con eso, económicamente, espiritualmente, moralmente, con dua,
tiene su grandísima recompensa. ¿Algo que añadir, hermano? Sí, muchas veces hablamos de un término que tiene muy mala prensa, por desgracia, pero que es un término muy noble, es el yihad. Y una de las puertas del yihad más importantes es el yihad del kalima, yihad al-i'lam, ¿no? Es el esfuerzo mediático, el esfuerzo informativo, porque ahora lo que sufre el mundo, por desgracia, son medios de comunicación comerciales que manipulan a la gente, que engañan a la gente, que solo quieren sacarle pasta a la gente, es decir, todo menos ética, menos valores, y los proyectos que quieren lo mejor para los demás, no solo para sí, son muy pocos, muy escasos, y uno de los fines es ese. Alhamdulillah, inshallah, ojalá que Córdoba Internacional, digamos, esa es nuestra intención de todos los que estamos en este proyecto, es acercarles más verazmente el Islam a la gente, decirles en qué consiste el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, el último revelado a la humanidad, y sobre todo también acercándonos a la cultura hispana, a las culturas que componen las comunidades musulmanas de España y de Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo muy, muy valioso desde todas las dimensiones, y que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte y que la gente, ojalá, pues se acerque más. Tawfiq, ¿querías decir algo? Sí, la misma línea que los hermanos. Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos incita en más de una línea debemos colaborar y cooperar en el birri wa taqwa, wa ta'awanu ala el birri wa taqwa. Debemos cooperar entre todos y colaborar entre todos para levantar este proyecto, que todos, inshallah, seremos recompensados. Algo que, inshallah, pues debemos gastar para que se levante, para que cumpla con este mensaje. Es un proyecto crucial, la verdad. Exacto. Y cada uno puede pionero, ¿no? Aportar su granito de arena, uno por quizás uno que sabe hablar, otro que puede presentar, otro también a la hora de gastar y cooperar económicamente hablando, pues también está apoyando este proyecto. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos recompensa que acepte nuestra obra. Una cosa, que la hermana no es la única, hay muchos hermanos que tienen esa intención y muchas veces nos han preguntado, aquella persona que quiere colaborar con vosotros económicamente, igual también habría que, inshallah, abrir la puerta a los hermanos que quieren aportar su granito de arena desde casa y que se lleven ellos la recompensa de un trabajo que esperemos, inshallah, que sea es una aceptado. iniciativa que deberíamos plantear sobre la mesa, es decir, abrir la puerta para que la gente también gane recompensas, porque es una oportunidad también que podemos brindar a la gente. No nos queda tiempo para más, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Mohamed Said Eliles, muchísimas gracias por todo, como siempre. Un placer. No te he dejado hablar. Bienvenido a... Y a Tawfiq al-Shaddad al-Harraq, lo mismo, muchísimas gracias. Que Allah subhanahu wa ta'ala os bendiga a todos y os bendiga a ustedes, les bendiga a ustedes, por supuesto, en esta noche tan especial que es Laylatul Qadr, la noche del valor, la noche del decreto, la noche del destino. Es decir, nuestro destino depende de una sola noche. Si la aprovechamos, podemos conseguir la salvación de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y les proteja y nos guíe a todos al bien allá donde esté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. أنزلناه في ليلة القدر بسم الله الرحمن الرحيم